Vamos a estar conversando de este tema con el economista Ramiro Tosi, con quien ya estamos comunicados. ¿Qué tal, Ramiro? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Fernando, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué perspectivas hay con esto? ¿Cuál sería el número mágico, digamos? ¿Dónde tendría que ubicarse la inflación de diciembre para que el gobierno prosiga con su anuncio de reducir el crawling peg? Bueno, primero como antesala del dato, pues lo que podemos mencionar es que la semana pasada tuvimos un anticipo que fue el dato de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dio un 3,3%, apenitas por arriba del dato de noviembre, que había sido 3,2%. También el Banco Central publicó las expectativas, el relevamiento de expectativas de mercado, y ahí el consenso, te diría, está alrededor del 2,5%, o sea, ligeramente por arriba del mes de noviembre. Bueno, y ahí el gobierno lo que dice, ¿no?, en una nueva, si querés, interpretación de las causas de la inflación, que de alguna manera perdió un poco la explicación más monetarista tradicional que decía el gobierno, que había que parar la máquina de imprimir dinero, que era la única fuente de explicación, y ahora buena parte de la inflación, según el gobierno, tiene un componente dado por la propia evolución del tipo de cambio. Entonces se entiende el gobierno que si desacelera la velocidad a la que se mueve el tipo de cambio, eso va a terminar repercutiendo también en el ritmo de inflación. Y ahí lo que tenemos que decir, obviamente, es que el dato de mañana puede ser, digamos, relevante en términos de las propias declaraciones del presidente, donde anticipó que si tenía dos números por debajo del 2,5%, eso podía, digamos, disparar una readecuación no solamente, digamos, del ritmo de depreciación de la moneda, sino que también de la mano vendría muy probablemente el jueves, te diría que es cuando se reúne el directorio del Banco Central, una nueva baja en la tasa de política monetaria, ¿no?, la tasa de estas famosas LEFI, que hoy está en el 32% anual, y que para llevarlo a un, digamos, nivel consistente con ese menor crawl, bueno, debería bajar entre 2 y 5 puntos porcentuales, y eso obviamente también se va a trasladar al resto de las tasas del sistema financiero. Bien, ahora allí entonces digo, lo que habría que esperar más allá del número, yo te decía un poco en broma cuál es el número mágico, digo, tal vez si la inflación se ubique en 2,7, 2,8, digo, el gobierno de todas formas pueda proceder con todo el plan, que es en lo inmediato. Uno tiende a creer, primero, una baja de la tasa de referencia del Banco Central y segundo, modificar el crawling. Sí, te diría que si es 2,7, 2,8 ya sería un poco más complejo, porque sería un número que Bien. sorprendería al propio gobierno. Digamos, uno se sentiría más cómodo, o el gobierno se sentiría más cómodo si el dato no se aleja Claro. demasiado del mes de noviembre. Recordemos también algo relevante: hoy a la tarde se anuncia la licitación que va a hacer la Secretaría de Finanzas el miércoles, justamente el Sí. día después que se publique el índice. Por eso te decía que en realidad uno lo que imagina es que el gobierno va a tratar de primero renovar esos vencimientos, que no son tan abultados esta semana, pero sí lo son a fin de mes, y luego de renovados esos vencimientos, probablemente pagando, si querés, una tasa mayor de lo que después va a ser una vez eventualmente decidida la baja de tasa. Bueno, ahí sí avanzar con la reducción de tanto el crawling peg, o sea, cuánto se mueve el tipo de cambio, como la tasa de interés, en un contexto, te diría, Fernando, que no es muy auspicioso, porque recordemos que en el mundo justamente lo que estamos viendo en estas últimas jornadas es una muy fuerte apreciación del dólar. Hoy, de hecho, el índice DXY, que es una canasta de monedas contra el dólar, sigue su tendencia alcista, y tenés obviamente un poquito más de tranquilidad en el lado de Brasil, que ahora se estabilizó el real alrededor de los 6,10 reales por dólar, pero el resto de las monedas de la región siguen perdiendo, digamos, fortaleza contra el dólar, con lo cual ahí el gobierno va a tener que calibrar bien, si querés, cuánto va eventualmente a apreciar el tipo de cambio. Entonces ahí la ecuación más finita, el número mágico, como decías vos, es, bueno, cuánto bajo la tasa Claro. y cuánto bajo el ritmo de variación del tipo de cambio, al 1,4, al 1,6. Bueno, ahí va a estar la calibración más finita para ver cuánta apreciación puede sostener el gobierno en los próximos meses. Bien, y esto por supuesto viene acompañado de lo que espera el gobierno también para el corto plazo, que es la llegada de fondos del Fondo Monetario, ¿no? Digamos, la llegada de dinero para poder no solo dar la señal de que tiene un programa nuevo con el FMI, sino también, desde luego, que tiene reservas suficientes para iniciar el camino de salida del cepo.
Bueno, ahí también, Fernando, muy relevante, el fin de semana Ujú. conocimos que el viernes se reunió el directorio y, si querés, dio un paso de estos pasos burocráticos que tienen todas las instituciones, que es la revisión del programa Ujú. 2022, ¿no? Siempre un país que quiere negociar un nuevo acuerdo, lo que tiene que hacer el fondo es previamente haber hecho una suerte de revisión del programa que está eventualmente renovando. Eso, digamos, se juntaron en el directorio del FMI el viernes pasado, emitieron un documento bastante extenso, donde hicieron un análisis de lo que fue el FF 2022, con algunos elogios, ¿no? Sobre todo en la última parte del, si querés, del documento, a la nueva administración, ¿no? Porque este es un análisis de lo que fue el programa anterior, y de alguna manera allanando el camino formal para que eventualmente se negocie un nuevo programa y, bueno, se ve ahí cuál es la magnitud eventualmente de los desembolsos que el fondo puede dar a la Argentina. En el propio documento lo que se ve es que Argentina sigue siendo el principal acreedor del, digamos, del fondo. El 28% de los recursos prestables del fondo están asignados a Argentina, con lo cual el fondo va a ser muy cuidadoso, justamente aprendiendo las lecciones del programa 2022, de ver cuál es el tamaño de asistencia que eventualmente le puede brindar al gobierno para, como decías vos, fortalecer las reservas e iniciar el camino, Ujú. que también el fondo ha sido muy insistente y lo ha marcado en este documento, de ir liberalizando las restricciones del mercado de cambios. Bien, ahora al mismo tiempo también quiero preguntarte, por supuesto, qué evaluación haces vos de este documento donde se habla del pasado, ¿no? Donde se habla de los problemas que tuvo el programa anterior de la Argentina con el fondo. ¿Cómo hay que leer esta conclusión y este análisis, algo tardío, si se quiere, por parte del Fondo Monetario? Sí, es como yo te decía, ¿no? Es una suerte de requisito burocrático que, para eventualmente iniciar un nuevo programa, vos tenés que hacer una evaluación y tomar las lecciones, si querés, o qué es lo que te dejó el préstamo anterior. Bueno, ahí el propio fondo reconoce algo que, de alguna manera, si querés, también Ujú. va a ser un problema eventualmente en una ampliación, que es que digamos, el propio financiamiento que el fondo extraordinariamente le dio al gobierno de Macri en su momento, en el 2018, se convirtió en un problema para lo que se llama la balanza de pagos argentina. O sea, es tan Ujú. grande esa asistencia que se dio, que Argentina difícilmente, digamos, pueda repagar ese préstamo en las condiciones originales. Obviamente el programa de Macri era del 2021 al 2023, con lo cual el fondo tiene que ser muy cuidadoso en cuánta más exposición está dispuesta a asumir, porque cuanto más financiamiento le dé a Argentina, bueno, después va a tener también el propio fondo más problemas para eventualmente ir recuperando ese financiamiento, ¿no? Y otra cosa que también marca el documento, aparte de eso, o sea, que aparte de que el propio financiamiento del fondo se convirtió en una restricción para la balanza de pago de Argentina, es algo que ya sabíamos y hemos hablado mucho, que es la falta, digamos, de acuerdo político apenas, digamos, se llevó el programa al Congreso, y cómo eso después hizo que al final del día, digamos, se desviara efectivamente el programa que se firmó respecto del programa que se fue llevando a cabo, sobre todo a partir, digamos, de, te diría, el Ujú. segundo semestre de 2022, donde cada vez se hizo más dificultosa la relación con el fondo y cada vez se fue desviando más lo que se había firmado respecto a lo que las decisiones económicas que fue tomando las autoridades de ese momento. Bien, ahora, mirando hacia el futuro de nuevo, digo, si el FMI le concede a Javier Milei la posibilidad de recibir esos 11.000 millones de dólares que el propio presidente ya pide en público, como lo hizo el otro día en una entrevista, digo, ese problema de la exposición del fondo hacia la Argentina va a agravarse, aun cuando Va a hoy las condiciones sean agravarse. diferentes, ¿no? Exacto, va a agravarse, y además recordemos que el espíritu, y eso también lo menciona el documento, el espíritu, digamos, de la creación del fondo y de los programas de financiamiento es justamente asistir a los gobiernos que tienen problemas en la balanza de pagos en forma temporaria, mientras los países hacen, si querés, los deberes puertas adentro para Ujú. recuperar lo que se llama el acceso a mercados. Bueno, justamente Argentina, hoy por hoy, después del fenomenal ajuste fiscal que se hizo en 2024, no está tan lejos de pensar en un reacceso a los mercados de deuda, con lo cual, si querés, no tendría sentido por qué el fondo, el propio fondo se va a poner adelante de
el financiamiento que eventualmente los propios inversores estarían dispuestos a darle al gobierno a través de el mercado de bonos, que es, digamos, la forma tradicional en la cual todos los países refinancian su deuda, ¿no? Por eso uno tiende a pensar que esos 11.000 millones de dólares que se instalaron mediáticamente, si querés, que básicamente es la diferencia entre lo que originalmente el fondo aprobó para el programa con Macri, que eran 57.000 millones, y lo que efectivamente se desembolsó, difícilmente uno, digamos, ve condiciones como para que ese tamaño de asistencia se dé en el caso de Argentina. Claro. O sea, uno tiende a pensar que el fondo va a ser bastante más cauteloso y que por ahí lo que sí probablemente ayude al gobierno es a despejar los propios vencimientos que tienen con el fondo, sobre todo a partir del año 2026-2027, donde se tenía que repagar el programa del 2022. Bien, de todas formas, yendo a este último punto, ¿no? Digo, también ahora, y saliendo de esto que es más coyuntural, si se quiere, digo, la Argentina inicia una etapa de compromisos financieros muy fuertes desde este 25 en adelante, tanto en lo que tiene que ver con el Fondo Monetario como también con los propios bonistas privados, si no encara alguna suerte de canje. Exacto, por eso, digamos, recordemos que hoy nosotros tenemos una exposición con el fondo, para poner números concretos, de 44.000 millones de dólares. Si vos tomás cuánto es la deuda solamente con bonistas, o sea, con tenedores de deuda, está alrededor de los 90.000 millones de dólares. Con lo cual, si el fondo, digamos, aumenta su exposición, eso es lo que sí, como eso es lo que se llama un acreedor preferido, siempre va a estar delante en la cola para cobrar respecto al resto de los acreedores. Claro. Y no solamente el fondo, sino también los organismos multilaterales de crédito, o sea, básicamente Banco Mundial, BID, a los cuales le demos más o menos 35.000 millones de dólares, que también, obviamente, por su propia naturaleza y por el tipo de financiamiento que te otorgan, tienen prioridad de pago y nunca se interrumpen esos servicios. Con lo cual, uno tiende a pensar, digamos, que el fondo va a colaborar, pero yo bajaría un poco, digamos, las expectativas respecto a ese tamaño. O sea, básicamente Argentina va a tener que ser capaz, con su propia política, con su sector externo, de ir generando las divisas para repagar no solamente al propio fondo, que te va a dar más facilidad de pago, sino a través de el reacceso a los mercados a los bonistas que aceptaron la propuesta de reestructuración en el año 2020. Bien, bien, con lo cual allí, digamos, se abre también otra chance. Digo, ¿ves que este año el gobierno podría hacer algo con los bonistas, celebrar alguna suerte de canje, con este antecedente de la operación repo de la semana pasada? Digo, empezar a negociar algo en los mercados internacionales para decir, bueno, empiezo a aliviar esa carga de vencimientos que voy a tener año tras año. ¿Crees que algo de eso puede pasar en 2025? Bueno, uno tendería a pensar que una vez que el gobierno, ya te diría, muy probablemente en los próximos 2 o 3 meses, termine de asegurar de alguna manera el pago del 9 de julio, que es el próximo vencimiento, ya el 9 de enero lo pagó la semana pasada, bueno, pueda empezar a pensar a alivianar parte de los vencimientos del año 2026. Y ahí tenés como dos grandes posibilidades. Uno, como decías vos, hacer lo que se llama una operación de administración de pasivos, que es ofrecerle a los tenedores, sobre todo los bonos más cortos, moverse, si querés, más adelante con título de más largo plazo y compensándolos con una mayor tasa de interés, o alternativamente es tomar nueva deuda, idealmente, digamos, de más largo plazo, te diría entre 5 y 10 años de plazo, y con esos fondos atender los pagos que eventualmente tengas durante el año 2026. Bueno, esas son, digamos, las alternativas que seguramente el gobierno va a ir analizando y que, te diría, van a ser muy dependientes no solamente de primero haber resuelto la refinanciación con el propio FMI, sino también haber tenido un resultado electoral que de alguna manera le dé tranquilidad a los inversores de que este proceso, si querés, de transformación o de cambio, tiene componentes más permanentes y no transitorios. Bien, por último, Ramiro, quiero preguntarte qué es lo que pasa ahora con este pago a bonistas de casi 4.500 millones de dólares de la semana pasada. Toda esa operación, algo demorada por el feriado de Estados Unidos, digamos, está terminándose por estas horas. ¿Qué puede pasar ahora con el riesgo país? Digamos, ¿hay que esperar que el riesgo país baje más todavía?
Bueno, ahí tuviste, Fernando, dos efectos. Por el lado, digamos, de, si querés, de las propias divisas, recordá que el propio Banco Central, antes del pago, tomó esos 1.000 millones de dólares del repo en la semana anterior y al mismo tiempo, en lo que va de enero, viene comprando en el mercado cambiario cerca de 740 millones de dólares, con lo cual lo que cayeron las reservas el día del pago, porque se depositan los fondos en el exterior, con lo cual salen de Argentina, compensó el ingreso de los fondos del repo más las compras de divisas que hizo en el bull. Después te va a quedar unos 2.700 millones de dólares que son de argentinos, que tendrán que ver con esos dólares si los dejan dentro del sistema financiero o, como decías vos, si por ejemplo deciden reinvertir en el propio instrumento, ¿no? que tienen en cartera. Eso eventualmente te va a tener una parte buena y una parte mala. La parte buena es que te va a hacer subir el precio en dólares de los bonos, con lo cual te va a colaborar a la baja del riesgo país. La parte negativa, si querés, es que te van a caer las reservas en la proporción de que esos acreedores usen esos dólares para comprar más bonos, digamos, en cartera. Bien, de acuerdo. Ramiro, muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo.